Hola a todos, yo soy Pedro Ruchurtu, licenciado magna cum laude en Ciencias Políticas y Administrativas, mención Relaciones Internacionales, egresado de la Universidad Central de Venezuela y profesor de la misma universidad. Tengo 30 años y actualmente estoy dedicado a la política, como coordinador de asuntos internacionales y de formación de cuadros del Partido Liberal 20 de Venezuela. Allí estoy desde el año 2013 y han sido, debo decir, 7 años tremendamente apasionantes. Recientemente fui electo vicepresidente de la Red Liberal de América Latina, RELIAL, que es el espacio de encuentro más grande que existe entre liberales de la región y del que Vente es miembro pleno desde el año 2017. Esa elección, entre otras cosas, es producto precisamente de la consolidación internacional de Vente en la arena liberal, lo que nos ha acercado también a la Internacional Liberal, siendo el primer partido en la historia de Venezuela en hacerlo, y también a la Federación Internacional de Juventudes Liberales, de la que fui vicepresidente entre 2018 y 2019 y donde actualmente soy director para América Latina. Y debo decir que eso ha sido, por supuesto, de los más grandes honores que he tenido. Todos esos han sido grandes proyectos y me apasionan porque precisamente las ideas liberales requieren mayor articulación en nuestra región, pero también más vocación política, sobre todo frente a la presencia de una izquierda que avanza sin tregua con un proyecto muy peligroso como lo es el del socialismo del siglo XXI. A toda esa pasión le sumo, como ya lo mencioné, el hecho de coordinar la formación de Vente Venezuela, lo que me ha permitido recorrer todo el país llevando ideas de libertad a favor del libre mercado, de la libertad individual, del Estado de Derecho, de la propiedad privada, entre muchos otros valores y principios. Y la verdad es que la libertad se ha convertido en un apasionante proyecto del que disfruto muchísimo porque termina siendo esa manera de enamorar y convencer a la gente a partir de ideas que funcionan y que la historia de la humanidad ha demostrado que son las correctas. Y en un país como este, que está cansado, que está harto del socialismo, pues hablar de estas ideas, que además es muy valiente, pero también es un ejercicio de claridad, porque la gente entiende perfectamente lo que es el socialismo, pues ha sido muy útil a los efectos de que la gente descarte esas ideas socialistas, esas ideas populistas, esas ideas fracasadas y se permitan abrazar las ideas de la libertad que son precisamente las que funcionan. Sobre cómo llegué a la política y bueno, todo lo que eso ha significado, la verdad es que lo primero que hay que decir es que mi generación, que no ha conocido otra cosa distinta al chavismo, creció muy expuesta a la política, precisamente porque el chavismo se encargó de eso, de dividir a la sociedad, de polarizarla, de enfrentarla. Y eso paradójicamente hizo que muchos jóvenes se interesaran en la política, ávidos de conocer algo que nunca habían conocido, libertad y democracia. Es decir, mi generación ha luchado incansablemente por algo que nunca hemos conocido. Y no lo hemos conocido porque, bueno, hemos luchado para intentarlo, pero ha sido difícil. Sin embargo, seguimos allí, firmes y seguimos creyendo que lo vamos a lograr y es parte de nuestra lucha y nuestras convicciones, por supuesto. Eh, si bien yo nunca me vi haciendo política, sí me interesaba mucho y por ejemplo me involucraba en el colegio, el delegado de curso, el centro de estudiantes, en el liceo, algunos otros espacios, nunca con la intención quizás de proyectarme en la política, pero sí me gustaba, me parecía que era interesante ese tema de involucrarnos en los asuntos que nos conciernen a todos y que forman parte pues de las decisiones de nosotros como sociedad, etcétera. De hecho, mi idea original era estudiar biología. De hecho, yo nunca había visto la política como algo, como algo a lo que realmente fuera a dedicarme. Pero en una de esas corazonadas que llegan de pronto y en ese proceso ya cuando iba a, en el camino a escoger qué carrera iba a estudiar y estaba aplicando pues para la universidad, pues entre esas corazonadas que llegan de repente me arriesgué y escogí ciencias políticas en la Universidad Central de Venezuela. Fue la única opción que tomé, por cierto. Me arriesgué y quedé. Y por supuesto mi familia me preguntaba, y bueno, ¿qué vas a hacer estudiando eso? Ciencias políticas, ¿cuál es el campo laboral? ¿Por qué terminas estudiando eso? Y la verdad es que estudiar ciencia política no significa que vas a hacer política. Eso realmente no siempre pasa, no suele pasar. Más bien la ciencia política estudia la política, pero no se dedica a ella. Sin embargo, debo decir que haberme arriesgado ha sido una de las mejores decisiones de mi vida porque me acercó mucho más a algo que me gustaba, que disfrutaba y de lo que pude profundizar y aprender muchísimo al punto de que hoy todo eso que aprendí me ha sido muy útil en la vida política o intentando hacer política.
digamos, y digo intentando porque en Venezuela obviamente la política convencional como la conocemos es muy difícil, no lo hemos podido hacer, pero con las convicciones y los conceptos muy claros, la ética, los valores siempre se puede y siempre es como un norte, ¿no? Un faro. Y pues la verdad es que entre una cosa y otra, la propia vida universitaria, el contexto país, me fui interesando cada vez más en los asuntos políticos, en la dinámica política del país. Siempre distanciado de los partidos, no, la verdad es que nunca me habían generado confianza los partidos, sobre todo porque mi generación previa, la generación que nos antecedió a nosotros, pues creció también y vio una desconfianza y con razón de la política, porque bueno, había una mala imagen de la política vinculada a la corrupción, vinculada a las prácticas pues malas, y pues se alejó mucho de la política y eso de algún modo, entre eso y el fenómeno que representaba el chavismo, a nosotros nos acercó mucho a, a la idea de que los partidos no eran tan buenos y quizás por eso me mantuve siempre como a distancia de ellos. Sin embargo, entre uno que otro acercamiento partidista, como averiguando, como viendo, y frente a una coyuntura como la que representó la muerte de Chávez en el año 2013 oficialmente, yo recién graduado además, y viendo cómo la oportunidad que eso representaba podía significar pues un cambio importante en Venezuela, pues nada, me acerqué mucho más al tema de los partidos y entre una cosa y otra terminé en 20 vinculado al tema internacional de aquella campaña, porque además recuerdo que María Corina era la coordinadora internacional del Comando Simón Bolívar, en el caso de la elección de abril 2013. Y bueno, ahí pude colaborar y desde ahí en adelante me quedé en el partido porque me enamoré de las ideas que defendía, eran ideas con las que yo además había hecho clic inmediatamente, incluso estando en la universidad. Era un partido que estaban haciendo, que había que construirlo y pues me aventuré a ese camino y debo decir que ha sido de las mejores decisiones que he tomado. Y pues así es como fui entendiendo que al final hacer política o involucrarse en ella en la Venezuela y en el mundo de hoy es un acto de legítima defensa y lo es porque significa desafiar y enfrentar un sistema perverso y criminal, pero también unas ideas de oprobio y miseria como lo son el socialismo y el comunismo. Y pues eso ha significado enormes riesgos y retos, así como grandes sacrificios, pero yo soy de los que se niega a entregar el país a quienes se han encargado de destruirlo con tanta, digamos, saña y con tanta mala intención. También digo que la destrucción a la que han sometido a Venezuela es paradójicamente su mejor oportunidad para resurgir, pero en esta ocasión haciendo las cosas bien, con un proyecto de libertad, con ética, valores, principios y sobre todo una visión moderna de Venezuela, ¿no? Pensar en un país distinto, moderno, eh, consciente de los nuevos desafíos. Y eso al final es una motivación permanente, ¿no? Ese tema de poder hacer las cosas bien y reconstruir un país de cero para que funcione como debe funcionar. Y pues a nivel del futuro, la verdad es que yo quiero ser parte de la reconstrucción institucional del país, donde pueda aportar para tener un país libre y estable, y estaré. En lo particular siento mucha pasión por la reconstrucción institucional de la Cancillería y me encantaría formar parte del Servicio Exterior venezolano, si así pudiera, y seguir representando al país, ya no ya exclusivamente con un tema de partido, un tema internacional de una organización, sino representando al país, al Estado venezolano. Y también me gusta mucho la actividad parlamentaria, así que no me niego a esa posibilidad también del mundo parlamentario ser parte de él. Y pues sobre un mensaje final, quiero en primer lugar agradecerle a Atlas Venezuela por el espacio y por la oportunidad de poder conversar y hacer esta entrevista. Y a nivel de un mensaje, pues yo siempre digo que la libertad siempre es victoriosa y siempre gana. Pero hay que hacerla ganar, hay que tener voluntad para que eso ocurra. Hay que asumir que así como el mal se organiza, el bien tiene que hacerlo también para imponerse, para ganar, porque es importante. Nuestra generación además ha estado sometida pues, a tantas cosas que hemos asumido el reto de seguir luchando independientemente de que sigamos en Venezuela o no, porque entendemos cuánto nos importa este país y queremos recuperarlo. Y creo que ese es el gran mensaje, ¿no? Seguir luchando, no desistir, y sobre todo a los que se han ido, hacerles saber que van a volver y que van a ser parte de la reconstrucción de un país que entre todos lo sacaremos adelante.
y que además será el testimonio no solo de un milagro en su recuperación, sino una gran lección aprendida, que es que nadie sabe lo que es el socialismo hasta que lo vive y nadie sabe lo que es la libertad hasta que la pierda. Y estoy seguro que la gran lección que esto nos ha dejado es que hay que cuidar la libertad todos los días, cada instante, y nunca darla por sentado, como tampoco la democracia. Así que gracias por la invitación y a seguir luchando porque Venezuela lo vale y porque quienes creemos en la libertad sin haberla conocido estamos convencidos de que va a ganar.